Muchas bendiciones para todos en esta preciosa mañana. Somos la iglesia Centro Familiar para las Naciones, una iglesia de familia, una iglesia que ha sido diseñada para abrirte sus brazos y decirte en el nombre de Jesús, sigue adelante a través de los principios de la palabra de Dios. Hoy queremos compartir la palabra de Dios y le he puesto como título a esta enseñanza: usa los recursos que Dios te dio. Usa los recursos que Dios te dio. Vamos a leer, quiero que me acompañes en Jueces capítulo 15, versículo 14. Jueces capítulo 15, verso 14. Dice la palabra del Señor: y así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1000 hombres. Oh Padre, en esta mañana, Señor, colocamos esta palabra delante de ti. Creemos, Señor, que tu palabra no volverá a ti vacía, sino que será prosperada para toda la obra a la cual ha sido enviada. Creemos, Señor, que somos lo que tu palabra dice que somos. Señor, que podemos hacer todo lo que tu palabra dice que podemos hacer. Por eso creemos tu palabra, la recibimos y vivimos en pos de ella. Amén y amén. Bueno, muy bien. Quiero que disfrutes de este tema y compartamos entonces el tema: usa los recursos que Dios te dio. A usar los recursos que Él nos ha dado. Sabes, parece un poco imposible pensar que una quijada de un asna, una quijada, algo que está tirado en el piso, inservible, pudo convertirse en el arma letal para dar la victoria a un hombre llamado Sansón. Uno de los jueces en el tiempo en el cual Dios utilizaba a hombres, les impartía de su espíritu, y a través de su espíritu Dios los libertaba. Hombres llenos del poder de Dios, del poder del Espíritu Santo. ¿Cómo es posible que algo que no tenga valor, algo que ha sido desechado, pueda convertirse en un recurso útil para dar la victoria a alguien? Pues hoy quiero hablarte de eso. Hoy quiero compartirte acerca de utilizar recursos. Recursos que posiblemente has pensado: ¿de qué me puede servir esto? Esto no es lo que me va a sacar a mí adelante. Sabes, estamos en tiempos muy difíciles. Tiempos muy difíciles, y son tiempos donde enfermedad, la pandemia, las crisis financieras, el panorama puede ser desalentador a nivel de economía mundial. Pero además de las dificultades que hay, también hay momentos, ¿verdad?, de bendición. También en medio de todo lo que estamos viendo, están surgiendo personas como grandes empresarios, emprendedores, están usando los recursos que tienen a la mano. Hay cosas que a nuestro parecer, hay cosas que posiblemente pensamos y decimos: no son útiles para este tiempo. De nada me va a servir. ¿De qué me puede servir esto? Ahora, la pregunta no es ¿de qué me puede servir lo que tengo? ¿De qué me puede servir? Esa no sería la pregunta correcta. Esto posiblemente dices: esto no va a cambiar mi situación. Yo creo que la pregunta correcta, la pregunta para hacernos en este tiempo es: ¿qué puede hacer Dios con lo que tengo? ¿Qué puede hacer Dios con lo que tengo? Sea mucho para ti o sea poco, Dios puede hacer algo. Cuando estaba muy niño, me veía una película. Esa película jamás se me ha olvidado. Era una serie de un hombre llamado MacGyver. MacGyver era un hombre que estaba en todas las películas de él. Él estaba en momentos duros, momentos difíciles, circunstancias en las cuales uno como niño en aquel entonces yo decía: ¿cómo saldrá adelante? Pero él se inventaba algo, encontraba de un cable, encontraba algo, y con eso armaba las cosas y salía adelante. Cosas inservibles, era impresionante. Yo en mi mente, cuando me veía eso, yo decía: Dios mío, yo quiero ser como él. Quiero encontrar de la nada recursos que me ayuden a salir adelante. Sabes, hay personas que se sienten impedidas y no salen adelante porque no tienen todos los recursos a la mano.
Escúchame bien, Proverbios capítulo 11, versículo 4, dice, según la versión Nueva Biblia Viviente, me gusta esta versión porque dice de esta manera, Proverbios 11, 4 dice, si esperas condiciones perfectas, nunca realizarás nada. Si esperas que todo esté perfecto, si estás esperando que el viento esté a tu favor, escúchame bien, dice la palabra, nunca realizarás nada. Es interesante cómo lo menciona la palabra. Y la palabra está hablando de personas así, que miran al viento, como lo dice la versión Reina Valera, miran al viento y dice la palabra que al que al viento observa no sembrará. Y si te quedas mirando las nubes, tampoco vas a cosechar. No sigas esperando la ola perfecta. Echa de la mano de los recursos que Dios te ha dado. Sabes, si sigues colocando excusas, nunca seguirás adelante, porque las excusas te detienen tu progreso. Sabes, me he dado cuenta de que Dios muchas veces trabaja de la nada. Trabaja con poco y trabaja con mucho. No importa el escenario donde Dios se encuentre, siempre, escúchame bien, nunca, nada impedirá que Dios actúe. Él nos enseña a través de su obra. Dice la palabra del Señor en Isaías capítulo 43, versículo 19, que dice la palabra, escúchame bien, que Él hace caminos donde no hay. Ahora, dice la palabra, no hay camino, pero Él hace donde no hay. La nada se puede convertir en algo valioso para Dios. Números capítulo 20, versículo 11 dice que Él saca agua de la roca. La roca es algo sólido. ¿Quién espera que de la roca salga agua? Pero Dios es capaz de hacer de la nada algo. Ahora, si de la nada Dios puede hacer algo, ¿cuánto puede hacer con lo poco? Si la nada le sirve a Dios, lo mucho, escúchame bien, lo poco también le sirve. Y lo mucho ni se diga. Por eso nunca menosprecies lo poco que tú puedas tener. Esos poquitos de recursos que tú crees que tienes y que nada le sirve, no te sirve a ti o no le sirve a Dios. Escúchame bien, se puede convertir en un tesoro o en la semilla que Dios va a utilizar para sacarte adelante. Es interesante una historia en la palabra del Señor. Encontramos a un discípulo. Había más de 5,000 personas que estaban escuchando el poderoso mensaje de Dios, pero estaban sin comer. Y Jesús le dice a alguno de sus discípulos, vayan, no los dejen ir sin comida, denle ustedes de comer. Pero no encontraban nada y ellos se preguntaban, ¿dónde conseguiremos pan para tanta gente? Apareció alguien y dijo, aquí hay un niño con 5 panes y 2 peces. Entonces uno de los discípulos respondió, según el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 9. Dice, Jesús, ¿qué son estos? ¿Qué son estos 5 panes y 2 peces? ¿Qué es tan poquito? ¿Qué es esto tan poquito para toda esta multitud? Escúchame bien, tendemos a menospreciar o a descartar las pocas cosas que tenemos. En medio de esta crisis, en medio de esta situación, debes entender que es el tiempo de sacar los recursos que Dios te ha dado. Recursos que están ahí empolvados, conocimientos, experiencias. En medio de esta situación no te puedes sentar a que la pandemia pase, a que salga una vacuna. Tú tienes que emprender, tienes que salir adelante, tienes que usa los recursos, levántate en el nombre de Jesús. Sabes, una de las cosas que quiero recomendarte en esta preciosa mañana es evalúa los recursos que tienes a tu disposición. No te pongas a pensar en lo que no tienes. Comienza a pensar y a evaluar qué es lo que tienes. ¿Qué es lo que tienes? Evalúa tus recursos. Quizás lo que tienes es experiencia y eso es mucho. Quizás lo que tienes posiblemente es una idea y eso es mucho. Posiblemente lo que tienes es un poquito de capital, pero en las manos de Dios es mucho. Posiblemente solo tienes capital para hacer una llamada y llamar a alguien que tiene con qué ayudarte. Posiblemente solo tienes un sueño. Posiblemente solo tienes una visión. Si solo tienes una visión o un sueño, no te preocupes. El padre de la fe, Abraham, comenzó con una visión.
Comenzó con una visión. Dios le dice: ven y sube al monte, te voy a mostrar algo. Mira, todo lo que tú puedas mirar, a ti te daré esa tierra por heredad. Él comenzó, su vida comenzó con una visión. Si solamente tienes una visión, tienes mucho para empezar. Miles de soldados tenían, escúchame bien, dice jabalinas, tenían espadas, arcos. Pero había un hombre, un chico muy joven, que no tenía ni espada, ni arco, ni jabalina, pero tenía una onda que cuando la sacó fue como menospreciada. La gente comenzó a burlarse de eso tan pequeño que podía tener este hombre, este chico llamado David. Pero fue el instrumento que Dios utilizó para derribar un gigante. El enemigo va a poder menospreciar, la gente va a poder menospreciar las ideas que tú tienes, pero esas son las ideas que Dios va a coger y las va a hacer prosperar para bendecirte. Ideas, hermano, que posiblemente a muchos no les va a dar resultado, a ti te va a dar resultado, porque no es con ejército ni es con espada, es a través de la bendición de Dios. La palabra del Señor lo dice. Su bendición, dice su palabra, su bendición viene para tu vida de tal manera que su bendición no añade tristeza. No es lo que haces, es quien bendice la obra que tú haces. Por eso tienes que comenzar esta mañana a usar los recursos que Dios te ha dado. En medio de la crisis, alguien sacó un palo que ya estaba seco, y con ese palo Dios le dice: ¿qué tienes en tu mano? Señor, solo tengo esta vara que aquí la tengo. Y él dice: úsala. Y con esa vara, con ese palo, dividió el mar. Recuerda, no es la vara, es Dios utilizando lo que tienes en tu mano. Todavía creo escuchar a ese Dios que dice: ¿qué tienes en tu mano, iglesia? Todavía veo a ese Dios diciendo: hijo, ¿qué tienes en tu mano? Estoy a punto de utilizar lo que tienes en tu mano. Un día Dios vio a ese chico David, que estaba detrás de las ovejas, tocando con el arpa, adorándolo a él. Y Dios creó un escenario para alguien que reuniera las condiciones de acuerdo a las habilidades de David. Entonces Dios permitió que un espíritu malo, un espíritu inmundo, atormentase y afligiese el corazón del rey Saúl. Y Dios mandó a buscar a alguien que tocase el arpa, y ese era David. Dios va a utilizar, escúchame bien, y va a preparar un escenario donde tus recursos y los dones que Él te ha dado sean la llave, sean esa llave para abrir puertas de acceso para ti en este momento de crisis, en el nombre de Jesús. No te aflijas, no te aflijas. Si tienes poco, no te preocupes, Dios va a hacer mucho. Pero tienes que poner lo poco que tú crees que tienes delante de Dios para que Dios haga su obra. Te vas a sorprender de las cosas grandes que Dios va a hacer a través de tu vida. Tremendo, tremendo, créeme. Dios va a hacer cosas grandes a través de ti. Tienes que creerlo. Quiero invitarte hoy a que abras los ojos y puedas ver que Dios te ha dado recursos. ¿Sabes? Estudiando la historia me he dado cuenta que muchos hombres comenzaron con lo poco. No solamente en la Biblia. Hombres, dice la palabra, que comenzaron con lo poco. Ahorita voy a llegar allá. Pero también la historia, por ejemplo, aquí en Norteamérica, muchos empresarios comenzaron en el garaje de su casa, en la sala de su casa. Muchas empresas como la Apple, Amazon, Microsoft, Google y muchas otras empresas más comenzaron en el garaje de su casa. Convirtieron la sala, que era lo que tenían, más experiencia y conocimiento. Ahí comenzaron y hoy son tremendas empresas, las más grandes del mundo. Un hombre solo tenía un lápiz, un hombre solo tenía un pincel y comenzó a hacer dibujos. Walt Disney, un hombre que nos dejó grandes enseñanzas. Muchas de estas grandes empresas comenzaron con un lápiz. Comenzaron con lápiz y papel. Hay una historia también muy interesante que son los restaurantes KFC, ¿verdad? Los famosos pollos Kentucky. Estos pollos, estos restaurantes se convirtieron ahora en una cadena tan grande que es la segunda cadena de restaurantes más grande después de McDonald's. Esta gran
empresa tiene más de 18,000 restaurantes en más de 120 países. Y esta empresa comenzó en la crisis de un hombre que pasaba los 65 años de edad. Escúchame bien, no hay una edad donde Dios no pueda utilizar. No hay hombre o mujer que Dios no pueda darle recursos para comenzar y emprender cosas grandes. Dios te ha dado recursos. Dice su palabra que Dios me dio su mente. Primera a los Corintios 2:16 dice que tenemos la mente de Cristo. Deuteronomio capítulo 8 versículo 18 dice que Él nos dio el poder para hacer riquezas. Proverbios 10 versículo 6 dice que Él puso bendición sobre mi cabeza. Cuando Él dice que puso bendición sobre mi cabeza, quiere decir que puso ideas, puso productividad, puso creatividad, puso genialidad, puso inventiva. Él me ha dado grandes cosas sobre mi cabeza. Deuteronomio capítulo 8 28:8 dice que Jehová enviará su bendición sobre todo aquello en que pusiere la mano. Dice su palabra, tremenda promesa de parte de Dios. Deuteronomio 11:24 dice que todo lo que pisare la planta de mi pie será mío. Tenemos grandes palabras, grandes promesas, dones, talentos, habilidades y lo mejor, legalidad para prosperar. Y aún así muchos están quietos. Algunos recordarán este año 2020 como el año de la pandemia, pero este año tú no lo puedes recordar como el año de la pandemia. Debes recordarlo como el año en que Dios te habló, que Dios te dio palabra. Para CFN Dios nos ha dado una palabra hermosa, que este es el año de visión y de conquista. Si solamente ves pandemia, te vas a quedar ahí en lo que ves. Pero si puedes ver por encima de la pandemia, puedes ver la palabra, las promesas, puedes ver una visión, puedes ver empresa, puedes ver salud, puedes ver cosas que Dios te está mostrando, vas a emprender. Yo tengo que ver más allá de lo que la gente está viendo. Este es un tiempo de oportunidades. Mateo capítulo 25 del 14 al 28 me habla acerca de la mentalidad. 3 tipos de mentalidad. En una misma experiencia, pero varios hombres reciben talentos. Uno recibe 5, otro recibe otra medida y otro recibe una sola. Los primeros 2, dice la Biblia, que recibieron sus talentos, los pusieron a trabajar. Y cuando vino su Señor le entregó el capital más intereses. Pero el que había recibido un solo talento dijo, sabía que ciegas donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y escondí el talento. Mucha gente en este tiempo está escondiendo sus talentos, y este tiempo no es para esconder tus talentos. Este tiempo es para sacar esos talentos, desempolvarlos y sacarlos adelante. Dones y talentos no pueden estar escondidos. Recursos que están listos, bendecidos por Dios para salir adelante. En el nombre de Jesús. ¿Sabes? Antes de terminar, quiero decirte algo. Una vez un hombre al cual aprecio mucho me preguntó, Leonardo, ¿cuál es el sitio de mayor concentración de riqueza en el mundo? Y yo le dije a mi amigo, bueno, yo creo que el mayor sitio de concentración de riqueza pueden ser los Emiratos Árabes, con el petróleo, puede ser las minas de oro, de esmeraldas, de níquel. Y yo comencé a decirle todos estos lugares y él me dijo, equivocado, error, no son ellos. Y yo le pregunté entonces, ¿cuál es el sitio de mayor concentración de riqueza? Y él me dijo, el sitio de mayor concentración de riqueza en el mundo no son los campos de petróleo, son los cementerios. Y yo dije, ¿qué tiene que ver el cementerio con las riquezas? Y él me dijo, ahí en el cementerio, 3 metros bajo tierra, están las canciones que nunca se cantaron, los libros que nunca se escribieron, las recetas que nunca se cocinaron, los peinados de cabello que nunca se hicieron, los proyectos que jamás se realizaron, los diseños que no se llevaron a cabo, las empresas que nunca se montaron, los edificios que nunca se construyeron, los poemas que nunca se escribieron ni se declararon. Así, escúchame bien, hay gente que tiene riquezas, dones y talentos que los han guardado. Este no es el tiempo para concentrar esas riquezas en un baúl, sino sacarlas y usarlas. Decirle, Señor, usa estos recursos en tu nombre, en el nombre de Jesús. Hermano, nunca sabrás todo lo que pudo haber convertido esa idea.
Nunca sabrás hasta dónde pudiste haber llegado con la idea que Dios te dio si no la pones en práctica. Nunca sabrás lo que hay detrás de esa puerta si no eres capaz de tocarla y abrirla. Tienes que dar un paso adelante. Sabes, el paso inicial posiblemente es el paso más duro, porque es el paso donde nos toca romper el miedo y el temor. Ese primer paso no me lleva al final todavía, pero al menos me saca de donde estaba. Este día tienes que dar un paso adelante y decir: Señor, voy a usar los recursos. Voy a usar los recursos que tú me has dado. Hay cosas que no tengo, pero hay cosas que sí tengo. Y esas cosas me van a sacar adelante en el nombre poderoso de Jesucristo. Dice la Biblia, dice la palabra del Señor, que Dios llevó por 40 años al pueblo de Israel por el desierto. Mientras estuvieron allá, todos los días comieron maná. Ellos no tenían que trabajar ni esforzarse. El pan venía del cielo. Pero cuando entraron a la tierra prometida, desde ese momento se levantaron para recoger el maná, pero no encontraron maná y dijeron: ¿qué pasa? ¿Por qué no hay maná? Porque el Señor les dijo: ahora, en este tiempo, en esta tierra, es una tierra que fluye leche y miel y te tocará trabajar, pero yo voy a bendecir el fruto de tu trabajo. Era un nuevo tiempo, el mundo ha cambiado y tú tienes que entender, no te puedes quedar quieto, tienes que avanzar. Tienes que avanzar. No te pongas a esperar que siga el mundo como estaba antes. Tienes que avanzar en el nombre de Jesús. De la nada va a ser Dios mucho. Recuerda lo que Dios le dice a esa viuda: ¿qué tienes en casa? Ella dice: tu sierva nada tiene en casa, solo un poquito de aceite. Ese poquito de aceite se convirtió en la empresa de aceites más grande de aquel tiempo. Y esa mujer pudo vender el aceite y vivir, pagar las deudas y vivir de lo que le quedaba. Hay mucho que Dios va a hacer contigo. Yo quiero orar por ti. Recuerda, barro. ¿De qué puede servir el barro? ¿Sabes? Tú fuiste hecho del barro. Escúchame bien, a Dios le sirve todo lo que tú puedas poner en sus manos. Yo quiero invitarte para que ahí donde estés puedas decirle: Señor, te entrego mi vida en tus manos. He sido menospreciado, pero a lo vil y a lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Señor, de la nada tú haces mucho. Haz mucho, Señor, con mi vida, te lo pido. Te entrego mi vida y te recibo hoy como mi Señor y mi Salvador. Haz conmigo lo que tú quieras, en el nombre de Jesús. Ahí donde estás, yo quiero seguir orando y compartir contigo este mensaje para que llegue a lo más profundo de tu corazón, a que puedas activarte en el mundo espiritual. Querida iglesia, querido hermano que me estás escuchando, actívate en el nombre de Jesús. Deja de estar llorando lo que no tienes y lávate las lágrimas. Sécate las lágrimas de tus ojos y comienza a mirar, a evaluar los recursos que Dios ha puesto ahí. Declaro que se va a levantar un gran emprendedor. Una mujer se va a levantar en este tiempo para ser una gran emprendedora, una empresaria, un empresario de éxito, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Dios. Amén y amén. Usa lo que Dios te dio. Usa los recursos que Dios te dio. Te bendigo en esta mañana. Sigue disfrutando de lo que tenemos en esta preciosa mañana para ti. Muchas bendiciones.